Bienvenidos a La Caverna del Emprendedor, el podcast de emprendimiento y actualidad, donde hablaremos sobre las noticias del mundo que nos rodea, sin mitos ni gurús. Buenos días, tardes, noches a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a La Caverna del Emprendedor. Mi nombre es Alberto Bordegé y aquí conmigo tengo a Pablo Gil y Pablo Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, hombre? Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Pues muy bien, no nos podemos quejar, de buena mañana corriendo. He de decir que es probablemente la primera vez que no he hecho los deberes y no tengo mis notas aquí, así que muy mal, muy mal. Qué fuerte. O sea, No las necesitas, como lo cuenta Pablo como si se hiciera notas alguna vez. O si alguna vez llevara papeles. de verdad, cual cadete indisciplinado, Alberto, de verdad. Esto, madre mía, se nos va a echar encima la vida con esto. ¿Qué le vamos a hacer? Por fin hemos podido grabar, que hemos ido un poquillo de lado, vamos a decir, ¿no? Pero tenemos aún así 3 temas interesantes. Ya justo llegamos mal a las cosas y decimos, venga, en vez de 2, hoy vamos a meter 3 temas. Y eso que he vetado uno, he de decir, que luego ya se podrá hablar de ese tema. A ver, no hay libertad de expresión en la caverna, o sea, afrontémoslo. Necesitamos que venga un Elon Musk, ¿sabes? ¿Quieres explicarle a la audiencia, Pablo Gil, cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que he vetado? Vale. Prefiero dejarlo en ese enigma. Perfecto, pues bueno, que sepáis que ha habido un veto, se ha coartado la libertad de expresión de Pablo Gil en uno de los temas, pero ahora no se me deja brillar. Le estaba dando la oportunidad para que toda la audiencia pudiese decidir por ellos mismos si quería que comentásemos el tema o no, y Pablo Gil no avanza, así que bueno. De verdad. Bueno, chicos, vamos al lío con los temitas que nos acontecen hoy. El primero, sorpresa, no sabéis por cuál voy a empezar, porque no hemos tenido tiempo para hablarlo. El Euribor se estanca en el 3,7%. ¿Por qué no baja si el BCE se supone que va a recortar los tipos de interés y por lo tanto, pues estos tipos deberían de serles más beneficiosos para los bancos en previsión y deberían de bajar, ¿no? O sea, ¿por qué no baja? Como bien sabéis, la mayoría de las hipotecas están referenciadas al Euribor, que quiere decir que esto no es simplemente un término financiero, es algo que afecta al bolsillo de muchos españoles, pues lo que van a pagar depende de un término variable que es el Euribor. Normalmente tú pagas un tipo de interés por tu hipoteca que es Euribor más X%, 2, 3, dependiendo de lo que hayas negociado, un diferencial. Incluso hay gente que lo ha conseguido al 1 y al 0,9, grandes negociadores hay. Pues bueno, pues si el Euribor está al 4% y tienes un 1 diferencial, tú pagas el 5% de interés por esos 100.000 euros que le debes al banco, 5.000 euros. Si el Euribor bajase al 2, 3.000 euros al año. Es decir, es algo que afecta y afecta mucho a las familias españolas. Y entonces la pregunta es, ¿por qué si la previsión es que el Banco Central baje los tipos de interés y por lo tanto el dinero a los bancos les va a costar menos, por qué eso no se traslada en el precio en el que se presentan los bancos entre sí? Que es lo que define el Euribor y lo que luego afecta a tu bolsillo, señor hipotecado medio español. Comentemos, chicos. ¿Empiezas tú, Pablo? Yo creo que es porque esa bajada, está ya descontada. O sea, los bancos ya comenzaron a prestarse dinero entre ellos y el mercado ya descontó esa próxima bajada de los tipos que se supone que ha de llegar en junio, ya de seguir progresivamente hasta dejar en 2025 los tipos al 2,75, o sea, aproximadamente un punto por debajo de lo que están a día de hoy. Yo creo que es sencillo. En mi humilde opinión, creo que es ese descuento anticipado de la decisión del BCE.
No sé vosotros cómo lo veis. Aquí habría dos respuestas. Una sería la canónica, que no la voy a dar, ¿para qué? Y otra la que pienso de verdad. El BCE estaba muy empeñado en demostrar un perfil propio frente a su amo y su amo, bueno, la Reserva Federal, ¿vale? Por si alguien se pierde cuando me pongo en este plan. Y es verdad que la mayor parte de los analistas económicos llevan patinando algún tiempo con la perspectiva de las bajadas de tipos en Estados Unidos. Llevan tiempo patinando y dando por hecho que la Reserva Federal iba a bajar tipos. Había dudas de si a final de 2023 no sucedió, si a principios de 2024, pues bueno, ya hemos pasado el primer trimestre y no ha sucedido, y empieza a estar en duda la bajada de tipos del mes de junio. Entonces, una cosa es lo que el BCE diga para marcar su perfil propio, y es que van a bajar tipos de interés ya, y otra cosa es lo que tengan de contacto con la realidad los bancos a la hora de prestarse dinero, que es mucho. Conclusión, desde mi punto de vista, que saben que Estados Unidos va a tardar en bajar tipos de interés. Saben que hay un problema muy severo de inflación, aunque digan que vamos de camino al 2%, que dicen que llegaremos al 2% en 2028. Ya no van a ser solo unas semanas de inflación, como nos contaban a finales de 2021, principios de 2022, sino que nos vamos a 2028. Claro, yo para esta gente no sé cuánto es mucho tiempo o poco tiempo. Yo creo que estar con estos niveles de inflación durante otros 4 años reventará la economía y la hará saltar por los aires. Pero bueno, ellos dicen que esto es una cosa transitoria. Habrá que esperar a ver qué sucede con los tipos de interés en Estados Unidos, que es quien manda, por más que alguien quiera demostrar por qué se está llevando el sueldo y demostrar su perfil propio. Pero la realidad es que con los datos de inflación que tenemos en este momento, no se pueden bajar los tipos de interés. Luego está la parte de bajar los tipos de interés antes de que entremos en recesión. Y enlazando con lo que luego trataremos, pues es que Alemania acabó en recesión en 2023. Es que Alemania, la locomotora de Europa, acabó en recesión en 2023. No Y te aquí traigo, adelantes, no te adelantes al tema por no irme a Alemania ya, aquí traigo la descojonación que ya manifesté hace algunas semanas con que España e Italia hayan dado el sorpaso en cuanto a crecimiento a Alemania y a Francia y estén siendo el motor. Hay un montón de anomalías, hay un montón de situaciones extrañas que no se habían producido y que hacen que la gente que maneja el dinero se esté desempeñando con una prudencia extrema, cosa que no está haciendo el Banco Central Europeo desde mi punto de vista. Sí, a ver, bueno, solo por poner datos sobre la mesa, el Euribor a 12 meses, que es el que se suele utilizar, estaba en noviembre en el 4,16%, ya bajó hasta el 3,61 en enero, ahora está en el 3,70%. Entonces el Euribor es el tipo de interés al que se prestan los bancos entre sí. Al final viene muy definido por el tipo al que pueden conseguir el dinero del Banco Central Europeo, que es el prestamista de último recurso, ¿no? Nunca va a ser más barato, o no debería de ser más barato, lo que se prestan los bancos entre sí, que tienen un riesgo de quebrar, que el precio al que puedes conseguir el dinero en el Banco Central, siempre que puedas conseguir el dinero en el Banco Central. Entonces, yo creo que tiene mucho de lo que ha dicho Pablo Gil, que al final es, oye, todos los analistas y todos los gurús económicos estaban hablando de 3, 4, 5 bajadas de tipos que empezaría la Fed en enero, que tal. Entonces, claro, ya en octubre y en noviembre fueron bajando los tipos. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos sigue creciendo, que la inflación no les baja en Estados Unidos y por lo tanto, pues ahora ya se está hablando de nada de junio, igual en septiembre, igual en vez de 4 es 1 y no va a haber tantas bajadas de tipos de interés. Claro, al final,
pues los bancos en previsión de eso dicen, hombre, pues no nos vamos a bajar el dinero al que nos prestamos entre nosotros. Yo entiendo que esa es la principal razón. Luego lo que comentas del Banco Central Europeo, de bajar los tipos, no bajar los tipos, tener un diferente perfil, eso es mucho más difícil. Si bien sí que es verdad que sobre el papel al menos el Banco Central Europeo debe de ser diferente de la Fed, porque la Reserva Federal tiene dos mandatos, ¿no? Que es el empleo y la inflación. El Banco Central Europeo única y exclusivamente sobre el papel tiene el mandato de mantener la inflación por debajo pero cercana al 2%. Entonces, claro, ¿cómo compagina eso con cómo va la economía? Si Alemania va lenta, si Alemania no va lenta. Yo no lo sé. Yo creo que igual sí que acaban cogiendo un perfil propio. Al final, el Banco Central Europeo, nos guste más o nos guste menos, tiene las oficinas en Alemania. Si Alemania no va muy allá y es la principal economía, Francia tampoco va muy allá, pues igual sí que se pueden desmarcar con alguna bajada antes que la Reserva Federal. Yo creo que puede ser. Pero no lo sé, no lo sé. No sé muy bien qué es lo que pasará, tenemos que esperar, tenemos que verlo. Yo creo que esto simplemente es un cambio total de previsión de lo que va a pasar en el mercado, igual que las bolsas llevan un mes bastante malo y llevan un mes bastante malo por esto, porque por fin la gente se ha dado cuenta de que los tipos no van a bajar o no van a bajar ni de lejos tan rápido como se esperaba. Y entonces la gente está dejando la bolsa para irse a bonos que son mucho más rentables. Yo creo que es un poco todo. Creo que todo tiene una explicación y que no es conspiranoica como he leído yo en algún sitio, ¿no? De los bancos nos roban, sí, bien, pero igual no aquí, ¿no? Sí, también, pero bueno, igual no justo en esto, ¿sabes? O sea, igual no justo aquí. Mi opinión, no lo sé. ¿Qué es lo que opináis vosotros? A ver, es que es muy difícil conjugar tantas variables como hay, porque ahora luego lo comentaremos. Si es cierto que Alemania está empezando a revivir y que la inflación no ha tocado o no va a tocar el suelo que se pretende, que es el famoso 2% que marca la ortodoxia económica, pues a lo mejor no se afloja tanto con los tipos. A lo mejor no se descuenta tanto, sobre todo porque es muy posible que el Banco Central Europeo se esté dando cuenta que el anuncio de una bajada tiene el mismo efecto que la bajada. Entonces, si tú lanzas el globo sonda, voy a bajar los tipos y la economía ya responde como si los hubieras bajado y tienes miedo que se sobrecaliente, pues igual la acabas por no bajarlos o no bajarlos tanto. No sé, yo hay varios años ya, casi 3, que en nuestro trabajo, en la interacción con nuestros clientes, en todo, y toco madera porque no llegue nunca, estamos esperando la tragedia. Y estamos esperando, la gente no va a poder pagar la hipoteca, los restaurantes van a estar vacíos porque pues nadie va a poder salir a comer o a cenar, las ventas van a caer en picado y es cierto que eso en este momento, vuelvo a tocar madera y mientras hablamos no ha llegado. Luego hay otro asunto y es que sí que pienso que hay un lapso de tiempo entre lo que hace el BCE, entre lo que hace el Banco Central Europeo con los tipos de interés y la reacción que tiene el Euribor, porque la última alza se produjo, si no me falla la memoria, en el tercer trimestre de 2023 y la última subida en el Euribor se produjo prácticamente al final del año. Estamos hablando de que hay un cierto retardo y que luego el Euribor ha estado bajando, un poco en consonancia con lo que comentaba Pablo, el Euribor ha estado bajando sin que haya habido ningún tipo de movimiento en los tipos de interés, pasando del 4,16, que fue el máximo que marcó, al 3,70. Esto es, todo el mundo está esperando una bajada de tipos más rápida
de lo que se ha producido, que no se ha producido en ningún caso y de momento de ninguna manera. Veremos si cumplen con su palabra en junio. Y ahora voy a ser un poco malo y al hilo de lo que decía Alberto, de que el BCE, la única misión que tiene es mantener el IPC a raya, no lo están haciendo. Y yo me pregunto qué pasa cuando alguien de manera reiterada durante más de 2 años no es capaz de cumplir con su único objetivo en el trabajo. ¿Qué pasa en el mundo real donde esta gente parece no vivir? Porque si tu única misión es mantener la inflación a raya y tienes la inflación no a raya y muy cerca de bajar los precios por un problema en la demanda, pues a lo mejor deberían empezar a plantearse Claro. A ver, irse a su casa. a ver, Mira, es Que que nos sobra a todos. voy a romper una lanza en favor del BCE. ¿Vale? O sea, y en favor de los economistas que en general siempre nos dicen es que os dedicáis a hacer predicciones y luego a estudiar por qué no se han cumplido. Que es cierto, es cierto. correcto, sí. El BCE o el economista en este caso actúa, vamos a decir, o vamos a asemejar su papel al de un médico. Oiga, usted tiene un problema de salud, que es que tiene la inflación alta, podríamos decir tiene la tensión alta. Y yo le receto este medicamento y le receto que haga este ejercicio y le receto que haga régimen y le receto un montón de cosas. Y resulta que cuando sale usted a hacer ejercicio, a correr con toda la buena fe del mundo, pasa por debajo de un balcón y una maceta lo mata. Se cae una maceta y lo mata. Eso el médico lo podía saber. Es decir, el BCE podía saber que Vladimir Putin iba a invadir Ucrania. El BCE podía saber que unos piratas somalíes o de donde sean o de Yemen iban a cerrar el canal de Suez. El BCE, claro, es que el enfermo está sujeto a toda una serie de variables que tú ni puedes predecir ni puedes controlar. Entonces, es muy difícil. Exacto. Es muy difícil. Exacto, esa es una de las principales justificaciones y yo ahí estoy de acuerdo. Lo siento, pero estoy de acuerdo. Hay varios tipos de inflación, es algo muy complicado. Hay varios tipos de inflación. Que esto no quiere decir que esté haciendo bien su trabajo el BCE. Está la inflación por todas las causas que está hablando Pablo, ¿no? La inflación más de oferta, de condiciones de la producción, de, oye, hay menos bienes o son más caros de producir y por lo tanto sube el precio, entre comillas, ¿no? Por X, por Y, por Z, y luego está la inflación por que te has columpiado comprando bonos y hay dinero que te puedes bañar en dinero echándolo al aire y bañándote. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hay dinero para bañarte en dinero como el tío Gilito. Es decir, ahora mismo los bancos podrían montar salas de tesorerías como el tío Gilito. ¿Quién ha visto cómo se llamaban? Los patos, no sé qué, que se tiraba a la piscina de oro. Pues es decir, hay suficiente dinero. Un símil muy acertado. Hay suficiente dinero como para que haya una inflación del 500%. Lo que pasa es que, bueno, pues no está pasando, o sea, están las condiciones, pero no está pasando. ¿Por qué? Pues porque a los bancos les pides unos ratios de capital, no es tan fácil que te den el dinero, hay ciertos riesgos, pero si quisiese, con todo los préstamos, el quantitative easing y toda esta historia que se ha hecho durante estos años y el balance gigantesco que tiene el Banco Central, podría haber una inflación del 200% tranquilamente en Europa. O sea, la pasta y la liquidez está para que lo haya. Pero bueno, por ciertos motivos, pues no está pasando, pero podría pasar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema ya, yo creo que no es tanto culpa del BCE, sino culpa de cómo está diseñado todo. También es verdad que el IPC en marzo en la eurozona era del 2,4% interanual. En marzo del año pasado estaba en el 7%. Es decir, está bastante más controlado, 2,4%. Todavía no es lo que se supone que tienen que alcanzar, pero yo sí que creo que podría llegar el punto en el que el Banco Central Europeo diga, oye, vamos a levantar la mano. ¿Qué es lo que pasa? Que si ya estamos hablando de brotes verdes, que ahora lo comentaremos, sin haber empezado a bajar los tipos de interés,
aquí hay un problema, ¿sabes? O sea, es decir, si las economías no han llegado a la recesión y ya se están recuperando, ya se están recalentando, entre comillas, otra vez, entonces a mí me hace dudar de si realmente los tipos de interés van a bajar o si va a volver a repuntar la inflación. Claro, es algo muy complicado. En noviembre la inflación había bajado también al 2,4%, subió al 2,9%, la interanual, ¿vale? Subió al 2,9 en diciembre, luego está volviendo a bajar al 2,4. Entonces, yo sería muy cauto en, oye, mi hipoteca va a bajar. No lo sé, la verdad. O sea, de momento cuenta que no. De momento Es cuenta que que no. ese planteamiento ha habido, y si os parece bien, podemos enlazar con la siguiente noticia, y es la situación de Alemania. Ese planteamiento ha existido, porque aquí otra variable que es un imponderable son las expectativas de las personas. El ahorro de las familias en Alemania estaba muy alto. O sea, es decir, ante la situación de recesión en Alemania, la gente actuó con absoluta lógica. Es decir, voy a replegar velas, voy a ahorrar más en mi casa, y las empresas también ahorraron, dejaron de invertir. Ya puede haber dinero fluyendo que si la gente no se lo gasta, el impacto de esa extrema capitalización es mucho menor. Entonces, la situación de recesión en Alemania, desde luego, no ha sido buena, pero tampoco ha sido alarmante. O sea, no la podemos asemejar a esa situación que vivimos en España, en la que la sensación era esto está cayendo en caída libre, valga la redundancia, y no hay nada que hacer, porque la situación era que no se podía hacer, la sensación era que no se podía hacer nada. Tú trabajabas en una empresa que había dejado de vender, que había dejado de tener liquidez porque el banco no le daba un euro, y ya está. No ha sido la situación que se ha vivido. En Alemania la gente se ha asustado o se ha puesto un poquito más precavida. He hecho, bueno, pues recorto mis gastos mensuales porque tengo que pagar una hipoteca un poco más alta y porque mis expectativas laborales, profesionales, económicas en el país no son muy halagüeñas. Aguanto. Aguanto, y aguanto el dinero en la cuenta del banco. Y las empresas lo mismo. Parece que eso ahora se está volviendo a animar. Y parece que se está volviendo a animar en una secuencia lógica. Se espera una llegada sustantiva de turistas alemanes a España este verano. ¿Pero por qué? Porque es un turismo de un precio asequible para ellos, y entiendo que la familia alemana dice, bueno, yo me gasto este dinero en las vacaciones en España en ir una semana, voy, me lo gasto, me lo he gastado y cuando vuelvo ya está. Lo que no hago es endeudarme, a lo mejor. Lo que no hago es financiar un coche a 5 años, o esa segunda vivienda o esa casa que me quería comprar, me voy a esperar. Claro, esto lo hilo con una cosa muy interesante que yo creo que ha pasado y por lo que ya hablaba antes Pablo Franco de que están pasando cosas muy raras que no se han visto, ¿no? Hasta ahora. Y es que yo creo que esa parte es verdad. Y es verdad porque en los últimos 15 años nos han dado tantos palos que yo creo que la gente está cambiando. Un detalle, por ejemplo, de cómo España está cambiando. España antes tenía una deuda externa. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se gastaba dentro, entre el Estado, las empresas y las familias, lo que se gastaba y se invertía, no era suficiente. O sea, era mucho más de lo que se producía. Entonces tenías que pedirle dinero a otros países. Tenías que pedirle dinero a otros países para que te financiase la fiesta. España, incluso con el gran agujero que es el sector público que lleva aumentando su deuda a lo bestia año tras año, tras año, tras año, España desde hace más de 10 años produce más de lo que gasta. O sea, le da al exterior préstamos para que inviertan. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gente y las empresas han cambiado su forma de actuar. Ahora son infinitamente más cautas, infinitamente más ahorradoras, tan ahorradoras que financian al sector público sus derroches y su manirrotismo, y además les da para financiar a gente del exterior. En Alemania llevan siendo así muchísimo más tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, incluso aunque haya infinito dinero con el quantitative easing, no como se llame en Europa, ¿no? Pero básicamente es
recomprar con dinero del Monopoly que imprime el Banco Central la deuda de los estados, por más dinero que haya en la economía a través de este sistema y más grande que sea el balance del Banco Central Europeo, si la gente ha cambiado un poco la forma de actuar y de gastarse el dinero, eso no tiene por qué per se generar una inflación. El que haya mucho dinero, si ese dinero no se usa. Es un tema igual muy complicado y que igual deberíamos de hacerle todo un capítulo específico, pero que al final también lo que comentabas, Pablo, de, oye, esta situación es rara. Bueno, es rara, pero igual porque la gente se está comportando diferente, igual porque la gente, oye, ve un poco de brotes verdes y antes igual, pues venga, dame el 110 de la hipoteca, me compro un BMW, me voy en un crucero y la vida es corta, ¿no? Y ahora igual es, oye, voy a ver si puedo pedir menos hipoteca para que no me vaciles, tal cual. Voy a ver si me compro una casa más barata. El BMW, bueno, pues creo que mi Fiat 580 va a tener que durar 3 añitos más, etcétera, etcétera. Yo en este sentido soy bastante escéptico siempre con respecto al impacto o el peso que tienen las pequeñas decisiones de los ciudadanos que nos movemos con unos pocos miles de euros y nada más allá. Lo digo porque aquí hay dos vías, ¿no? Hay dos vías para generar liquidez. Una vía es que presten los bancos y esto se produce, la gente acude a los bancos cuando los tipos de interés son considerados razonables para el objeto de esa solicitud de dinero. Pero luego hay otra manera de inyectar liquidez en la economía y es lo que en el caso de Alemania, bueno, se está haciendo en todos los países, pero el caso de Alemania desde 2021 yo creo que es el más extremo a nivel europeo, que es por la vía de la subvención y de los incentivos fiscales a las grandes empresas. Han aprobado recientemente para las empresas intensivas en energía más de 4.000 millones de euros, que en realidad no es mucho dinero para las cifras que estamos oyendo habitualmente, pero es que Alemania en 2021 tuvo un estímulo fiscal de 121.000 millones de euros, que es una absoluta barbaridad. Tú puedes tener los tipos al 10% si quieres, pero si apruebas unos estímulos fiscales de más de 100.000 millones de euros a lo largo de un año, estás inyectando muchísima liquidez en el sistema. Es verdad que por la vía de los tipos se reduce el movimiento del dinero, pero están metiendo pasta en otros sitios. Lo digo también por cuando se decía, joder, no está bajando la inflación. Pues es que en realidad sigue habiendo mucho dinero en el sistema. Se ha drenado algo, pero sigue habiendo muchísimo dinero en el sistema. Y sí que es cierto que no fluye el crédito por los tipos de interés bajos que teníamos. Ese crédito ya no está fluyendo, pero claro, estás por la puerta de atrás dando pasta a las súper grandes empresas, que son todas aquellas que además son intensivas en energía, y le estás dando pasta también por el destrozo que le has hecho con las sanciones a Rusia, que te han dejado sin tu gasolina, nunca mejor dicho, que es la energía barata que tenías. Que no digo que no tengan que dar dinero a esas empresas a las que han destrozado con esa política exterior, sino que por un lado se quita liquidez por la vía de la subida de tipos de interés, hay una restricción en el crédito, pero por otro estás inyectando dinero de manera directa en las empresas. Entonces, a lo mejor por ahí, en esas cosas raras que comentaba antes de manera un poco indeterminada, a lo mejor por ahí está esa situación de por qué no cuadran las cosas con la ortodoxia, porque tú antes restringías el crédito, automáticamente había menos dinero en el sistema. Pero ahora restringes el crédito y resulta que sigue habiendo dinero en el sistema porque la inflación no baja, los precios no bajan. Claro, le estás inyectando a las empresas por la puerta de atrás. A las empresas en forma de cuántas personas hacen falta para meter en el sistema 4.000 millones de euros. El dinero de cuántos ahorradores hace falta para meter en el sistema 4.000 millones de euros, que es una ayuda directa que Alemania está proporcionando a sus empresas. Ojo, que no digo que esté mal, ni siquiera entro a valorar porque a mí son ámbitos que ya se me escapan. Pero por un lado quitas liquidez, detraes liquidez, restringes el acceso al crédito, sobre todo para las personas que buscan su primera vivienda o esos créditos al consumo, pero por otro lado, las grandes empresas siguen recibiendo su pasta. Pero mira, yo hay un par de cosas que matizaría.
y además las has citado textualmente, las pequeñas decisiones no es que tengan peso, es que tienen muchísimo peso. O sea, hay una teoría, toda una teoría económica que nace en Aristóteles, que se llama la tiranía de las pequeñas decisiones. Es decir, el Brexit se explica mediante la teoría de las pequeñas decisiones. O sea, probablemente ningún grupo significativo individualmente considerado tomó la decisión de abandonar la Unión Europea. Probablemente hubo mucha gente que la decisión que tomó desde la perspectiva de mi voto no cuenta fue no ir a votar en ese referéndum. Y el resultado es el que fue. Hay más ejemplos. La venta de vehículos usados en España a día de hoy duplica la de los vehículos nuevos. ¿Qué significa eso? Que probablemente la gente esté decidiendo no me voy a comprar un coche nuevo, financiarlo 4 años, tengo 6, 8, 10, 9.000 euros para un coche, voy, lo compro, ya tengo el coche que necesito. Es cierto que me he gastado el dinero, pero el dinero está gastado. Pero es que a lo mejor el banco no les está dando ese crédito, Pablo. Probablemente no estén dando la ocasión a que el banco lo dé o no lo dé. Es que al minorista, al pequeño, al que solicita un crédito para una vivienda, para el consumo, para un coche, es muy posible que no se le esté dando ese crédito. Probablemente lo que no se está haciendo es pedir tanto crédito al consumo, porque la venta de viviendas, por ejemplo, en lo que va de 2004 ya ha remontado. Y la venta de viviendas se suele hacer apalancada. Pero probablemente la gente sí que esté siendo consciente hasta cierto punto o en un determinado momento de decir, bueno, me endeudo para comprar una vivienda que entiendo y espero, porque además me he endeudado por el 80% del valor de la vivienda, no por el 100%, y entiendo que siempre la voy a poder volver a vender por el 100%. Entonces, entiendo que la operación hasta ese punto la tengo razonablemente cubierta a nivel de riesgo. Pero es que hay una variable en economía que es absolutamente imponderable, que es las expectativas que tiene la gente. Y cuando tú estudias la carrera te enseñan 2 teorías o 2 modelos, las expectativas racionales, las expectativas irracionales. Y las 2 son mentira, porque las racionales significa que cualquier individuo tenga información perfecta, nadie la tiene. Y las irracionales significa que nadie tiene ningún tipo de información y tampoco nadie vive en la ignorancia más absoluta. Pero lo del Euribor lo vuelve a mostrar. La gente actúa respecto a lo que cree que va a pasar y con esa forma de actuar hace que acabe pasando. Entonces, no sé, o sea, correcto. No niego que hay cosas que no encajan, que desde luego no encajan, no lo niego. Pero sí que es cierto que yo creo que el comportamiento de la gente, tanto en España como en Alemania, ante una amenaza de recesión en 2023 ha sido muy razonable, aumentando ahorro, reduciendo endeudamiento, no consumo, pero sí endeudamiento. Y creo que eso, en un momento determinado, tarde o temprano, dará frutos. Lo que puede ser incompatible con que esperemos que baje el Euribor, porque si eso da frutos y la economía se vuelve a activar, se volverá a calentar y volverá a generarse inflación. Y eso va a hacer muy difícil que los tipos bajen. Eso sí, va a ser complicado. Que los tipos bajen en el corto plazo, no lo sé, no sé. Igual en la Unión Europea hacen alguna pequeña bajada, pero yo creo que hasta septiembre aquí no va a haber ningún movimiento. Pero no vamos a meternos mucho porque, Pablo, si te acuerdas, tenemos un episodio a final de 2023, en diciembre, en el cual hacíamos nuestras previsiones para el año 2024. ¿Y cómo vamos? Pues no me acuerdo qué dijimos. Creo que yo dije que la inflación estaría un poco por encima, entre el 2 y el 3%, y que el crecimiento de España, estábamos hablando de España, estaría un poco por debajo del 2 real. Veremos, la verdad, veremos. Yo sigo pensando lo mismo, sigo pensando que estaremos por ahí, que no van a conseguir bajar por debajo del 2 la inflación. Pero tampoco creo que España, como ya dijimos en su día, se meta un tortazo, la verdad.
Pero bueno, si queréis vamos al siguiente tema para no hablar solo de España, sino hablemos de Alemania, la cual también calificamos en un episodio anterior como el enfermo de Europa. Y ahora la noticia es brotes verdes en la locomotora europea. Bueno, sinceramente, luego lees los artículos y de brotes verdes ves bastante poco, ¿no? Alemania sufre por la pérdida del acceso a la energía barata, que como bien ha dicho Pablo Franco, procedía de Rusia, y también al ser un productor de automóviles por la competencia que le está entrando, sobre todo desde China, con precios de algunos coches que son sorprendentes. ¿A qué llevó todo esto? Pues a que en 2023 el PIB de Alemania se contrajese en un 0,3%. La palabra recesión la pusimos en aquel título y en aquella miniatura, bueno, pasó. Alemania entró en recesión. Pero la verdad es que para 2024, aunque hablen de brotes verdes, yo las expectativas no las veo muy halagüeñas. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, vuelve a rebajar las estimaciones de crecimiento para este año de Alemania y prevé que sea del 0,2%. Como otros detalles, la economía alemana, la industria ha caído un 12% en 5 años, la producción industrial. Alemania es una economía tremendamente industrial. Parece que se está desindustrializando. Igual empiezan a venir de camareros a competir con los camareros españoles, ya veremos. Y bueno, pues ahí estamos. Esta es la Tienen que aumentar la situación. simpatía para eso. Exacto. Si no, no van a tener propina. Esta es la situación de Alemania. Veo pocos brotes verdes, la verdad, en todas estas noticias que hemos leído, pese a que se titulen brotes verdes. ¿Qué opináis? Bueno, yo la sensación que tengo con Alemania es una duda, en realidad, porque ese incremento del 1% en la producción industrial, a falta de confirmación, podría ser el rebote del gato muerto perfectamente. Venimos de una caída prácticamente vertical. El hecho de que se haya detenido la caída, porque creo que después de perder un 12, recuperar un 1 es detener la caída, no sé si querrá decir que lo peor de la tormenta ha pasado. También pienso que en el caso de que se hubiera hecho suelo en esa situación de la industria, que al final es lo que marca el devenir de una economía, no significa que pueda haber una recuperación rápida. Puede llegar a significar que has hecho suelo, pero nada más. Habrá que ver la evolución en los próximos meses. De cualquier manera, sí que pienso que es una buena noticia el dejar de caer, el que esa producción industrial repunte el 1% y deje de experimentarse esa caída vertical que en los gráficos es alucinante. Entonces, de ahí a que haya una recuperación, pues entiendo que si se confirmara sería una recuperación modesta. Una recuperación a la que habría que darle mucho tiempo. También pienso que las condiciones de fondo no han cambiado. Más allá de la liquidez vía subvención que comentaba antes que el gobierno de Alemania está aprobando para las grandes empresas, sobre todo las intensivas en energía. Pero faltará mucho, ya no digo para recuperar lo que había antes, sino para confirmar esa perspectiva positiva, porque como digo, las condiciones de fondo no han cambiado. Sigue sin llegar energía barata, que es la fuente de cualquier posibilidad de recuperación industrial, y seguimos con la incertidumbre de que cada vez que hay cualquier cosita en cualquiera de las rutas que traen la energía a Europa, estamos con el agua al cuello otra vez pensando que si el petróleo se acerca a los $100, pues va a repuntar la inflación, los tipos no van a poder bajar y vamos a volver a estar pues con el susto en el cuerpo.
Sí. Es complicado, correcto. A ver, A ver, dale, es Pablo. posible que a corto plazo o de forma inmediata la hemorragia esté cortada, ¿no? O sea, tú has entrado por la puerta de urgencias del hospital hecho polvo y es posible que te hayan estabilizado, que te hayan cortado la hemorragia, ahora te tienes que quedar ingresado una temporada. Y te siguen faltando las 2 piernas, por cierto. Correcto. ¿Verdad? Eso no es- Siempre hay sitio para el humor negro en la caverna. Y el médico te saluda y te dice, hola, tronco. Hostias, eso ya es que bien también. Entonces, es posible que sí, que lo que se haya conseguido es estabilizar al enfermo. La máquina esta de los latidos que salen en todas las películas ya no pita. Vale. Lo que a mí me preocupa, y aquí sí que ya meto mi cota de cuñadismo, es el largo plazo del posicionamiento de la economía europea. Me explico lo que decía Pablo. Cualquier tosecita en la cadena de suministros, desde países que venden energía barata hasta zonas de tránsito, lo que hemos visto del canal de Suez, que puedan verse constreñidas por la acción de cualquier tercero, nos constipamos o se constipa Alemania. Independientemente de todo, Alemania está sufriendo algo que es muy natural del mercado y de la economía o las economías de mercado en las que nos desenvolvemos, y es la competencia. El automóvil híbrido / eléctrico chino está compitiendo muy fuerte y parece que le puede empezar a competir en algo que hasta ahora ha sido patrimonio de Alemania, que era el producto premium y el posicionamiento de mercado. O sea, todos los aquí presentes, en cuanto alguien te dice mi coche es un Mercedes, lo asocias a toda una serie o un BMW, a una serie de características. Si los chinos son capaces de transmitir que sus coches eléctricos, que valen un 30% menos que un Mercedes o un 40%, son igual de premium, con la misma calidad y están igual de bien fabricados, veremos dónde quedan las cosas. O sea, que hayamos estabilizado al enfermo a corto plazo, bueno, digo, como si hubiera estabilizado yo, ¿no? Pero bueno, que el enfermo se haya estabilizado a corto plazo no significa que cuando el enfermo salga del hospital tenga las mismas aptitudes y las mismas capacidades y el mismo posicionamiento que antes de entrar. Posicionamiento seguro que no, con todas las bromas que hemos hecho sobre sus piernas. Bueno. Y eso sí que creo que es algo que a largo plazo puede tener una incidencia significativa. Que Alemania sea el enfermo de Europa es algo que en algunos aspectos a los hermanos pobres nos puede haber perjudicado, pero en otros sentidos yo pienso que nos ha beneficiado. Las subidas del Euribor y el apriete de cinturón económico ha sido relativo porque Alemania estaba tosiendo. Si hubiera sido todo el apriete que probablemente la ortodoxia hubiera dictado, nosotros no hubiéramos tosido, nos hubiera dado un ictus. Muy bien. Entonces, Estamos muy con la salud. Sí. Como has empezado con el médico, al final. Fijaos, claro, cuando amplías el foco a datos concretos, joder, a mí hay cosas que me siguen llamando mucho la atención. Pese a la subida, el sector del automóvil, la producción en el sector del automóvil bajó más de un 7%. Y gran parte de ese rebotito del 1% se está sustentando en Alemania en el sector de la construcción. Solo les falta tener playa. Sabemos que los repuntes en el sector de la construcción no son suficientes y que muchas veces el sector de la construcción posiblemente sea el más sencillo de alentar desde los despachos de la política, porque se abarata el suelo, se aligeran los trámites administrativos, se facilita crédito a la promoción y aquello empieza a tirar. Pero aquello, tal como empieza, se termina. Y nos encontramos con que apoyas el rebote en la construcción, pero el que ha sido tu motor, que es el industrial, que es la producción automovilística, sigue cayendo.
Y sigue cayendo porque resulta que la tecnología que tú tenías para la producción de vehículos de combustión, has dejado tú mismo de considerarla un factor estratégico en tu evolución y te has echado en manos o en brazos de una forma de producir bienes a nivel industrial, de producir vehículos, que tu principal competidor es la que más domina. Es decir, has dejado de hacer lo que tú mejor haces para ponerte a hacer lo que hay otro que hace mejor que tú. Volviendo al asunto de los vehículos que comentaba Pablo. Tú hacías muy bien los Mercedes de combustión y resulta que dejas de hacer Mercedes de combustión para hacer Mercedes eléctricos. Y ahí te llega tu competidor de China, que no tenía nada que hacer contigo en los vehículos de combustión, porque no era mejor que tú, ni en costes ni en tecnología, y te pones a hacer tú lo que él mejor hace. Yo ahí veo que, pues bueno, conforme aproximamos el foco, esa recuperación es más débil o tiene menos visos de continuidad, desde mi punto de vista. A ver, yo creo que es un tema a largo plazo de falta total de estrategia en Europa. No, creo que los políticos se centran en la estrategia electoral a 4 años y no tanto en la estrategia a largo plazo. Seamos sinceros, o sea, si tienes que traer desde Estados Unidos la electricidad en barcos con gas licuado para producir aquí aspiradoras grandes, que es lo que son los coches eléctricos, es que ¿qué sentido tiene? O sea, y además con las condiciones laborales de Europa en vez de las de China, ¿qué sentido tiene? O sea, es decir, es imposible que en ningún mundo alguien plantee que eso así va a ser competitivo. Cogemos y extraemos las cosas de Estados Unidos, traemos el gas en barcos, los deslicuamos, lo metemos por aquí, producimos electricidad y con eso, con el litio traído de Chile, lo metemos aquí, que da toda la vuelta, lo metemos aquí en Alemania con unos sindicatos y unos sueldos 10 veces más altos que los de China y vamos a hacer coches eléctricos mejores que los chinos. Coches eléctricos que al final son aspiradoras venidas a más. Quiero decirte, no es un motor de combustión que es ultra complejo. Hacer un motor diésel es ultra complejo, es ultra específico. Entonces, ahí puede haber mucha diferenciación. En un coche eléctrico sí, no te digo que no, pero los motores eléctricos son infinitamente más sencillos y más fáciles de producir y por ende más fáciles de copiar. Quiero decir, aunque inventes algo en Europa va a ser mucho más fácil de copiar. Entonces, lo siento, pero con estas, mi previsión es que con estas cartas que nos hemos autorrepartido, esa partida está perdida. O sea, igual tienes mucha suerte, pero esa partida está perdida. La única solución es levantar los muros, hacer tarifas, pero claro, entonces ahí que estás ayudando al productor alemán a costa del consumidor general europeo, o sea, cosa que es todavía peor. O sea, vale, pues prohíbo que vengan los coches de China, genial, pues perfecto, pues estás subvencionando a gente que no puede hacer coches competitivos, obligando al consumidor a comprar algo que no quiere, a un precio que no quiere. Pues no lo sé, es complicado. Prohíbes que venga el coche, pero no prohíbes que vengan los componentes. Porque no puedes, porque entonces no puedes fabricar coches. Ya, sí, correcto, pero es que al final es una subvención indirecta. Quiero decirte, al final poner aranceles es una subvención indirecta. Entonces, claro, como no hay una estrategia y no sé la solución, no sé si la solución es empezar a levantar centrales nucleares como loco o cuál es la solución, o no lo sé, o no sé cuál es la solución, pero solo digo que las cartas que tenemos, no sé cómo robar mejores cartas, pero las cartas que tenemos en esta mano son muy malas, Llegados a este punto necesitas o que la gente esté mentalizada y diga voy a pagar un 20% más, un 30, un 15 por un Volkswagen que por un BYD, porque indirectamente al final de ese proceso mi puesto de trabajo también depende de eso, con lo cual ese 10, 20 o 30% de más que estoy pagando en realidad lo estoy invirtiendo en mantener mi
mi nivel y calidad de vida. Pero no estoy de O acuerdo, con- porque no lo estás invirtiendo en eso, lo estás invirtiendo en traer un barco lleno de gas natural Correcto. desde Estados Unidos. Quiero En decir, mantener el sistema, Alberto, en mantener el sistema que hace que las fábricas en Alemania, en la República Checa, en Polonia, en Francia sigan funcionando y por lo tanto, y al final de todo ese ciclo, mi puesto de trabajo de Pablo Gil consumidor no peligre. Que a lo mejor el sistema es absurdo, sí, pero lo estoy invirtiendo en mantener el sistema a flote y por lo tanto mantenerme yo. O consigues que el ciudadano llegue a ese pensamiento, o no sé muy bien qué hacer, porque hubo una carta que desde Occidente se jugó hace unos 35 años y era conseguir y esperar que los chinos se transformaran en nosotros. Y no lo hemos conseguido. No se han transformado en nosotros. O sea, han hecho una jugada que es absolutamente magistral, que se define, magistral para los que están en el poder, ¿eh? La población china es otra cosa. La base de la población china es otra cosa, pero magistral para los que están en el poder, que se define con un país, dos sistemas. Han conseguido adoptar la parte del capitalismo que les conviene y dejar a un lado la parte que no les conviene. Y que consiguen ser ultra competitivos y competir mejor que nadie en una economía de mercado. tampoco sé si les va a ir bien a largo plazo, ¿eh? Yo que Europa esté muy mal posicionada, no sé si les va a ir bien a largo plazo, porque por ejemplo han comprado no sé cuántos millones de toneladas de litio y ahora parece que el litio igual no es la solución de todo esto. Quiero decir, yo creo que China o un sistema centralizado es muy bueno copiando. Cuando sabes lo que tienes que hacer, organizas, copias y lo haces a lo grande. Pero claro, cuando no sabes lo que tienes que hacer y hay un señor desde arriba que no tiene ni idea, y muchos sabemos lo que pasa en las empresas grandes cuando manda a alguien que no tiene ni idea, o que simplemente no lo sabe, si apuestas todo al A, pues bueno, si sale el A vas a ganar. Pero en cambio yo creo que en Europa, en Estados Unidos, ya lo conoces en el mundo startup, es un sistema que igual derrocha mucho más porque hay 500 formas de hacer las cosas, igual solo una funciona. Pero es que si la que funciona no es la que ha elegido China, igual se mete en un trompazo, ¿eh? Que es lo que le pasó a Rusia en su momento. Yo no sé O la URSS. si el centro estará en China, en la India, en Corea o en Pakistán. No tengo ni idea. Pero lo que sí que veo es, o me daba la sensación cuando estaba escuchando a Pablo, es que estamos tratando de mantener al enfermo con respiración asistida mientras aparece un Deus ex machina que nos salva de esta movida. Si encontramos petróleo debajo de Frankfurt del Meno y de repente se acaban nuestros problemas con la energía, que es el sustento y la base de una economía industrializada. Bueno, si encuentras petróleo en Europa igual te prohíben usarlo, o sea que tampoco... Igual te prohíben usarlo, pero claro, bueno, no quiero meterme en esos temas, pero a lo que voy es a que yo no sé si a China le irá bien o mal, pero lo que tengo meridianamente claro, y la pena que me da es que me pilla ya mayor, es que no será Europa el centro en el que pasen las cosas. Es que, claro, o sea, hay que pensar dos cosas. Primero, los parecidos entre la Unión Soviética y China se acaban en el color de la bandera. O sea, la bandera de la Unión Soviética era roja y la de China también lo es. Ya está. Porque China, a efectos prácticos, es una economía de mercado. La Unión Soviética no lo fue nunca. Mikhail Gorbachev intentó llegar a ese punto, pero llegó muy tarde al poder. Ya no se podía hacer nada. Entonces creo que lo primero que tendríamos que dejar de hacer los europeos es tutelarlos o tratarlos desde el paternalismo, porque nos están ganando la partida, pero que nos están repasando que da gusto verlo. O sea, es un caso opuesto al que hablamos en el episodio que hablamos de fútbol. Aquí el dinero sí está funcionando y su sistema sí está funcionando. ¿Es una economía planificada? Habría muchísimo que hablar ahí. Bueno, sí, es más difícil, eso es correcto, eso no lo he explicado, pero China es una economía planificada quizá en lo político. Tú, ciudadano chino, no puedes entrar en Google y poner en Twitter el alcalde de mi ciudad es un incompetente porque no sé qué, porque acabas en la cárcel. ¿Vale?
Pero quitando eso, que es muy importante, por supuesto, estamos hablando de las libertades individuales, o sea, Dios me libre de restarle importancia a ese tema. Pero quitando eso, es una economía de mercado salvaje. O sea, es el pináculo del capitalismo, unido a algo que nunca mencionamos, pero que es muy cierto, que es la mentalidad generada durante miles de años que tienen los orientales. El concepto del honor y de lo moralmente válido que tienen los orientales. Solo hay que pensar cómo es la sociedad de Corea del Sur, que es un país ultracapitalista, completamente alineado con el bloque occidental. Tela el sistema educativo de Corea del Sur, Tela. La mentalidad que tienen. O sea, si a eso le aunas una dictadura, tienes el competidor perfecto. Y han conseguido salvar la caída de la Unión Soviética y han conseguido salvar el hecho de que los chinos saben perfectamente cómo vivimos aquí. Los coreanos del norte no, pero los chinos sí que lo saben. Y aún así no hemos conseguido que sean como nosotros. No hemos conseguido que su prioridad sea, oiga, jornada de 40 horas, ahora de 37,5. Oiga, yo los fines de semana no quiero trabajar. Oiga, págueme la seguridad social y págueme un mes de vacaciones. Oiga. Da la sensación, con la perspectiva de los años, que el principal activo europeo era ser el faro moral del mundo. Correcto. Y a los chinos nuestra moralidad se la trae floja. Les da igual. Les parece mal. Hablas con ellos y no entienden nada. Y yo no soy chino y no tengo nada que ver con la cultura oriental, pero es que yo ya tampoco entiendo nada. Entonces, lo que les pasa a los chinos es que se nos descojonan. Dicen, pero ¿por qué esta gente es tan idiota? Y yo ya reconozco mi falta de objetividad porque también empiezo a preguntármelo. Porque de la moralidad no se come. Y no digo que haya que ser inmorales, no digo que haya que votar menos, yo no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que por cuenta de salvar a la humanidad, que no ha pedido ser salvada, que también está por ver, o habría mucho que discutir en si lo que hacemos aquí salva a alguien o no salva a nadie, pero el tiro en el pie que nos estamos dando de manera continua nos está dejando totalmente fuera de juego. Y un poco enlazando con lo que decía Alberto antes, China se la va a pegar. Yo no lo sé si se la pegarán o no se la pegarán. Yo tengo la percepción de que no. No sé si se la va a pegar o no, Quiero decir que en algún momento se equivocarán. Mi percepción es que tienen aspecto de potencia hegemónica. Absolutamente. Pero si esto no fuera así, porque yo no tengo argumentos para decir, más allá de la opinión, eso o lo contrario, lo que sí tengo claro, y vuelvo al inicio de mi comentario, es que el centro no va a estar en Europa. Yo creo que en cierto sentido o de forma diferente, pero en el mismo sentido, esto ya ha ocurrido a lo largo de la historia. Si China no aplasta a sus rivales en esta batalla económica, digamos, es porque tampoco les conviene. Es decir, no te voy a apretar tanto que te ahogue hasta ahogarte porque necesito que los 300 millones de europeos me compren neveras, aparatos de aire acondicionado, me compren coches. Lo que ha pasado al final de cada guerra pasó en el siglo XX. Entonces, es decir, sí, te quiero derrotar porque te necesito débil pero respirando. Bueno, eso ya lo veremos. La cuestión es que las cartas de Europa, en lo que estamos de acuerdo todos, es que las cartas y la situación de Europa es bastante peregrina. Así que, bueno, si China acaba siendo una potencia hegemónica o acaba complicándosele la situación, tardaremos muchos años en verlo, así que no nos tenemos que preocupar por la hemeroteca, salvo que la caverna dure 25 años. Y chicos, oye, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí y a todos los que nos habéis visto. Gracias a los dos Pablos, Pablo Franco, Pablo Gil. Gracias a todo el mundo que nos sigue, que nos da 5 estrellitas, que hace comentarios, el pulgar para arriba, dependiendo de lo que toque. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Cuidaos, chao. Chao.